Estamos de vuelta cuando hay 27 grados, 27, perdón, a esta hora en Santiago y queremos revisar una situación que a todos nos preocupa, ¿no? El Banco Central elevó la tasa de interés a un 7%, lo que ha hecho menos recomendable tomar créditos hipotecarios y más difícil poder conseguir uno. Y lo que ha hecho más difuso también conseguir el sueño de la casa propia. Vamos a revisar un informe que habla precisamente de eso, de cómo conseguir la casa propia en este momento en nuestro país. Hoy en día las tasas están muy altas, entonces ahora ni siquiera te dan ánimos para hacer los trámites. Desde hace 3 años, Sara Blanco arrienda esta casa en la comuna de La Florida. Ella trabaja en el rubro de las comunicaciones. Su pareja lo hace como psicólogo en un consultorio y cada uno tiene un sueldo que bordea los 800.000 pesos. Tras 8 años de vida laboral con contrato, ambos pensaron que era un buen momento para comprar su primera vivienda, pero la idea se truncó a la hora de pedir un crédito hipotecario. El dividendo nos quedaba como en 700.000 pesos. Nosotros pagamos ahora arriendo 550 y así como muy justos. Y más el pie, que el pie nos cobraban alrededor de, teníamos que tener como el 20%, eran como 20 millones más o menos de pie. ¿Dónde sacamos el pie? Para Sara, la única opción era pedir un segundo crédito de consumo, lo que se sumaba al alto dividendo que arrojaba el primero. Por eso, y ante el alza sostenida de la inflación y las tasas de interés, optó por congelar el sueño de la casa propia. Hay oportunidades para la gente que tiene mucha plata, hay oportunidades para la gente que clase baja, que subsidio o cosas mínimas, pero lamentablemente para nosotros como clase media no hay oportunidades en vivienda, que es lo que uno espera, tener su casa. Sara forma parte de los miles de chilenos que aspiran a acceder a su primera vivienda, un anhelo que en los últimos años se ha vuelto inviable para la mayoría debido al encarecimiento de los créditos hipotecarios. Hoy los créditos hipotecarios están mucho más caros que hace 5 o 10 años por una razón bastante simple, la inflación. ¿Por qué tenemos inflación? Tenemos inflación porque había un exceso de liquidez en nuestro mercado. El retiro del 10%, los bonos de ingreso familiar de emergencia, los créditos FOGAPE provocaron que hubiese un exceso de liquidez y un exceso, por tanto, de consumo. Para frenar la inflación, la semana pasada el Banco Central volvió a incrementar la tasa de política monetaria y la fijó en un 7%, una medida que impacta directamente en los créditos hipotecarios. En los últimos meses, las condiciones para otorgar créditos para la vivienda se han puesto más restrictivas. Actualmente se exige un 20% de pie, el que antes era un 10%. Los bancos han reducido el plazo de 30 a 20 años. Sin embargo, está la opción de financiamiento a través de mutuarias. Por ejemplo, para una vivienda de 2.500 UF, en que el comprador paga el 20% de pie, en agosto del 2021 se ofrecía una tasa del 4,4% a 30 años plazo, por lo cual el dividendo quedaba en 322.000 pesos. Mientras que ahora los bancos otorgan créditos del 5,27% de interés en promedio y solamente a 20 años, por lo cual el valor mensual a pagar asciende a 436.000 pesos. El dividendo crece y al crecer el dividendo las rentas de las personas tienen que demostrar tienen que ser mayor, por lo tanto, lógicamente que eso afecta al universo de potenciales compradores. Está bastante caro. ¿Y una propiedad en este momento? No. A medida que vayan subiendo las tasas, es mucho más complejo poder comprarse cualquier, no solamente una casa, sino que también un auto. Que esperar que calme y que pase el tema de la pandemia, que es lo fundamental, que es lo que está afectando hoy en día. Para este año, los expertos auguran un estrecho escenario. Según las estadísticas de Portal Inmobiliario, ha aumentado la oferta de propiedades en venta y bajado los avisos de arriendo. Estamos viendo que el arriendo está teniendo un crecimiento muy importante en demanda y eso ha venido acompañado además en una caída de la cantidad de avisos disponibles de esta categoría, lo que ha generado también presiones a nivel de precio, sobre todo en el mercado de casas, que es el mercado que hoy día estamos viendo que está teniendo los mayores aumentos de precio. Con todos estos antecedentes, ¿conviene tomar un crédito hipotecario hoy? Según los expertos, el panorama es complejo, pero no imposible,
para aquellos que tienen un ahorro adecuado. En lo personal, creo que no es el momento de endeudarse. Estamos viviendo un momento de incertidumbre económica, incertidumbre sanitaria e incertidumbre política. Sin embargo, si tienes un ahorro adecuado, que sea el 20 o el 30% de la propiedad que quieres comprar, tienes un trabajo estable y tu carga financiera te permite comprometer hasta el 25% de tus ingresos en el pago de un dividendo, anda y toma la oportunidad, si es que es una oportunidad inmobiliaria. Se espera que las tasas de crédito para la vivienda sigan subiendo debido principalmente a que el Banco Central seguirá subiendo la tasa de política monetaria para enfrentar la inflación, a lo que se suman las propuestas de retiros parciales de las AFP. Por lo tanto, si la familia tiene el 20% para dar el pie, podría ser el momento de comprar. No es el caso de Sara, quien por el momento deberá seguir esperando para cristalizar el anhelo de la primera vivienda. En medio de un escenario económico incierto, el sueño de la casa propia se aleja para miles de chilenos. Bueno, estamos junto a Ricardo Ibáñez, abogado de Defensa Deudores, que nos va a tratar de orientar, ¿no es cierto?, en este momento tan complejo. Y Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Y a la vuelta tenemos todos los consejos y la visión de Ricardo Ibáñez para toda la gente que nos está viendo y que a lo mejor quiere o busca, si es que hay alguna alternativa de concretar el sueño de la casa propia. Espérenos, ya volvemos. Seguimos haciendo contigo en directo en esta tarde de lunes por las pantallas de Chilevisión y estamos con Ricardo Ibáñez de Defensa Deudores, abogado que ya nos acompaña. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros esta tarde para entregarnos algunos consejos, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer una familia que en este momento, Ricardo, quiere comprar una propiedad y que está con una tasa tan alta, ¿no es cierto?, de un 7% estimada por el Banco Central? Buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, en relación a lo que se señalaba en la nota, la realidad de Sara, hoy día es una realidad que golpea a numerosas familias. Numerosas familias que ven este sueño de la casa propia como eso, como un sueño imposible de cumplir. Pero el drama, fíjate, que aún más grave es aún en aquellas familias jóvenes, compuestas básicamente por jóvenes profesionales, parejas que recién comienzan su vida en conjunto, que han firmado promesas de compraventa y que hoy día se ven enfrentados a que entregaron parte de un pie con estas suculentas ofertas por parte de las inmobiliarias, donde te invitaban a pagar pies con tu tarjeta de crédito en 24, en 36 cuotas, y hoy día que deben cumplir esa promesa de compraventa, se ven enfrentados al hecho de que no tienen acceso a un crédito hipotecario o bien que el dividendo ya no les alcanza para calificar para el otorgamiento de este crédito. Recordemos que en la pandemia, desde el 2019 a la fecha, el año 2019 al estallido social, teníamos una tasa de interés en créditos hipotecarios cercana al 2%. Claro. Hoy día estamos con una tasa en los créditos hipotecarios cercana al 5%. ¿Eso qué es lo que implica? Que un crédito por cada 1.000 UFs, en octubre del 2019 tú pagabas 160.000 pesos de dividendo y hoy día, año 2022, pagas aproximadamente 210.000 pesos por ese mismo dividendo, por cada 1.000 UFs. Es decir, una propiedad de 3.000 UFs el año 2019 implicaba un dividendo de 480.000 pesos y hoy día esa misma propiedad implica un dividendo de 630.000 pesos. Eso hace que hoy día sean numerosas las personas que no pueden acceder y no pueden cumplir. Y en este contexto, si bien es cierto, no es la pregunta que tú me invitas a responder, pero me gustaría orientar a esos miles de jóvenes, de esos jóvenes profesionales o familias jóvenes que están con el problema de la promesa de compraventa. Los invito a que analicen sus contratos de promesa de compraventa. Si bien es cierto, por un lado, aquellos que prometieron comprar tienen una obligación, recordar también que las inmobiliarias tenían una obligación de entregar dentro de un plazo determinado, que se ha ido postergando producto del estallido social y el COVID. En consecuencia, ahí es el momento de invitar a que prime la conciliación y los acuerdos entre inmobiliarias y promitentes compradores, con el objeto de que no terminemos con una avalancha de demandas entre compradores que prometieron comprar
e inmobiliarias que lo han entregado. Es decir, tú quieres argumentar o nos invitas a que la gente revise sus contratos de promesa de compra-venta para que también puedan exigir a la inmobiliaria que, como ellos no entregaron en el plazo indicado, hay alguna flexibilización respecto de las condiciones que cambiaron, ¿no es cierto? Y que por lo menos le devuelvan una parte de lo que habían entregado como promesa, o que definitivamente por un acuerdo entre las partes todo quede en nada, ¿no? Por supuesto, eso es lo que técnicamente se denomina resiliación del contrato de promesa de compraventa, pero en términos muy simples significa dejemos todo esto en nada. Yo te prometí comprar a una tasa que hoy día no te puedo pagar y tú me prometiste entregar en una fecha en que no me entregaste. Con el objeto de evitar la judicialización de esta situación, deshagamos lo que hicimos bajo el principio de la buena fe. Porque ¿qué es lo que pasa, Karina? Lo que está sucediendo hoy día, que las inmobiliarias firman estos contratos de promesa de compraventa que muchas veces son contratos básicamente de adhesión. Cuando tú firmas una promesa de compraventa, yo firmo una promesa de compraventa, es poca la manga de negociación que tenemos con la inmobiliaria. En consecuencia, parecen ser contratos de adhesión, sí, claro, que podrían inclusive hoy día catalogarse de cláusulas abusivas, donde dejan como esta multa este 10% o 20% en algunos casos, que muchas personas han pagado. Hoy día el fenómeno inflacionario es un fenómeno que está recién aterrizando en nuestra economía, que todo hace pensar que el 2022, el segundo semestre, va a ser aún peor que este, con inflación que debería acercarse al 10%, y el 2023 ya nos están señalando un escenario de recesión. Por lo tanto, es el momento de tomarnos bastante en serio el endeudamiento, cuidar nuestras plazas laborales y que prime el sentido común entre inmobiliarias y promitentes compradores. Hoy día este no es un problema de unos pocos, Karina, sí, es un problema de miles de personas que prometieron comprar deudas que hoy día no pueden pagar. Ahora, es súper bueno el argumento que tú nos entregas, Ricardo, porque mucha gente no sabe que tiene derecho también a exigir, y como tú decías, muchas veces esto queda casi como una situación de indefensión, la persona que firma el contrato de compraventa, y aquí hay un argumento sólido, y es que las inmobiliarias se comprometieron en un plazo a entregar y la mayoría de ellas no cumple ese plazo, y por lo tanto las personas que firmaron tienen un argumento para poder pelear esta situación y que por lo menos les devuelvan una parte. Ahora, ¿qué pueden hacer también a quienes les cambiaron las reglas del juego? Porque aquí también había una tasa de interés cuando ellos firmaron y muchos de ellos han ido avanzando en este proceso y hoy día no les respetan esa tasa de interés. Pasa lo siguiente, Karina. Aquí la verdad, lo que nosotros a la banca no le podemos exigir que nos respete la tasa porque estas tasas tienen una cierta vigencia. Pero a quien sí le podemos exigir, y vuelvo a ser enfático en el argumento, porque aquí se causa un perjuicio. Claro. Se causa un perjuicio en contra de esta persona que prometió comprar. Porque claramente cuando yo te prometí comprar a ti inmobiliaria, había una tasa vigente del 2% y hoy día una del 5% prácticamente. En consecuencia, esta mora en la entrega ha provocado que la tasa suba. Desde ese punto de vista, lo que nosotros sostenemos es que si la inmobiliaria se niega a resiliar el contrato de promesa de compraventa y hoy día el dividendo yo no lo puedo pagar, debiera ser la inmobiliaria quien se haga responsable del perjuicio que ocasionó. Porque recordemos que no le es imputable al consumidor, al promitente comprador, la demora en el retardo en el fondo en la entrega de la propiedad. Claro. Entonces, que no se le exija al promitente comprador esperar y entender a la inmobiliaria. O sea, aquí entendemos que en octubre hubo un estallido social, entendemos que en marzo aterrizó la pandemia, entendemos que hubo cuarentenas que impidió que la gente fuera a trabajar. Bueno, ahora bien, la inmobiliaria, las inmobiliarias, que se pongan del lado del consumidor, que contrajo una obligación, prometió cumplir una obligación, sí, claro, en condiciones que hoy día la han cambiado. Lo que tiene que primar hoy día es el sentido común. Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias por todos estos consejos porque sin duda orientan a toda la gente que nos está viendo y que está en esa situación. Muchas gracias, Ricardo Ibáñez de Defensa de Deudores, por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Que tenga muy buena